En días pasados comentamos con el escritor Jorge Orlando Melo algunos eventos del siglo XIX. Nos detuvimos al final del siglo, en la nostalgia de la época colonial y en el proyecto para el restablecimiento del orden perdido que se saldó con el Estado confesional. Entró en vigor la Constitución de 1886, carta política que con algunas modificaciones rigió la vida política y social de los colombianos durante más de un siglo. En este periodo, final del siglo XIX y primeros años del XX, Colombia no era un país especialmente atractivo por diferentes razones. Por ejemplo, las grandes distancias, las luchas, los conflictos, las guerras, las enfermedades, las condiciones insalubres o la pobreza le restaban atractivo al país. Prueba de ello fue que las grandes olas de migración transatlántica, italianos, árabes y europeos, en su inmensa mayoría no eligieron venir a Colombia. Muchos llegaron aquí de forma accidental. No tenían a Colombia como un destino definitivo, sino como un destino de tránsito. Los inmigrantes no tocaban a Colombia por muchas y muy fundadas razones. Los miles de inmigrantes que se aventuraron a cruzar el Atlántico en busca de progreso, suerte y fortuna optaron mayoritariamente por Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, según reconstruye el historiador inglés Malcolm Dees. Al ver comparativamente las últimas décadas del siglo XIX y esos primeros años del siglo XX, queda la sensación de que a nivel social y cultural Colombia sufrió un estancamiento o rezago respecto de otras sociedades en América Latina. El caso de Argentina, con sus particularidades y significativas diferencias, es muy llamativo e ilustrativo en términos sociales, educativos, culturales y de desarrollo en ese mismo periodo. Esos años fueron claves para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina y probablemente redundaron en la construcción de ciudadanía, de oportunidades, de una sociedad civil con ideas, orientaciones y comportamientos más liberales. Ese florecimiento o esplendor del pasado argentino se evidencia en la urbe, en la construcción de las ciudades. La arquitectura en Buenos Aires da cuenta de un diseño, de una estructura, de un planeamiento. Hablamos del impacto del desarrollo de la Argentina liberal en el desenvolvimiento urbano. El metro, por ejemplo, inauguró su primera línea a finales de 1913. Esa fue la primera red de subterráneos de Iberoamérica. 100 años después, en 2013, se habían construido 52 kilómetros y 6 líneas de metro que benefician a 1 millón de ciudadanos. Aunque al periodo de significativo desarrollo económico y de evolución social y cultural le sucedieron diferentes crisis políticas y económicas. Incluso podría sugerirse la persistente o prolongada decadencia política argentina, manifiestan expresiones autoritarias y populistas que se aprecian todavía hoy. Volviendo a Colombia y particularmente a la capital, Bogotá, presentaba condiciones que le restaban atractivo. La capital, situada al interior del país y resguardada por montañas, no tenía fácil acceso desde las regiones más apartadas. Incluso, algunos reconstruyen que trasladarse desde un puerto en alguna ciudad del Caribe hasta Europa podía ser más rápido que venir desde ese puerto, en una ciudad del Caribe, a la capital. Esa podía ser una travesía penosa y larga de muchas semanas e incluso meses. De hecho, escarbando en los archivos de Cancillería, en esos primeros años del siglo XX, autoridades colombianas rechazaron invitaciones a eventos, cumbres y foros internacionales por la distancia y la geografía que no ayudaban demasiado a la inserción internacional del país, aunque las clases altas se podían permitir algunos viajes a Europa y gustos ingleses y franceses. Los elogios a la capital por su clima frío, por la abundancia en lluvias y la falta de sol la mayor parte del año, tuvieron que ver con cuestiones de índole racial que ocuparon y preocuparon a algunos políticos en las primeras décadas del siglo XX. En términos arquitectónicos, Bogotá da cuenta de un crecimiento desordenado, de prolongaciones sin diseño y de una ciudad sin demasiada planeación. Su planeamiento comenzó después de 1930, cuando el café estimuló nuevamente la economía y el crecimiento de la ciudad. Muchos de los que ayudaron a planear Bogotá fueron extranjeros, como el alemán de familia judía Leopoldo Rother, que vino en 1936. En cuanto al metro, se ha estado anunciando desde la década de 1950. Los bogotanos esperan esta obra hace más de 70 años. En 2020 todavía no existe ninguna línea de metro, aunque ya se adjudicó la construcción para la primera línea. Esta semana retomamos el diálogo con el historiador Jorge Orlando Melo, quien hace observaciones y precisiones muy pertinentes para conocer y comprender algunos hechos, eventos y personajes de la historia de Colombia. Comentamos algunas creencias que tenían políticos liberales y conservadores en las primeras décadas del siglo XX sobre la presunta inferioridad de algunos grupos poblacionales, la idea que se tenía de que el pueblo colombiano
era un pueblo débil y enfermo, pero también los prejuicios antisemitas, cierta resistencia al elemento árabe y a los inmigrantes que no tuvieran un elevado nivel cultural. Abordamos la cuestión migratoria, racial y étnica y la instrumentalización que de esos temas hicieron los hombres claves de la política colombiana durante la primera mitad del siglo XX. Esperamos que estos temas sean de interés para nuestros lectores. Gracias por acompañarnos y por seguirnos.